El hermano Shep es uno de los dos hermanos que nos visitan como superintendentes de zona y ahora tendrá el gusto de presentarnos el discurso con el tema Tenemos necesidad de aguante, y va a presentarlo en español. Hermano Shep. En las montañas de Europa hay una planta poco usual. Curiosamente, esta planta se llama siempre viva. Ahora, por cierto, la planta no vive para siempre, pero sí, esta planta tiene la capacidad de aguantar y vivir año tras año en unas condiciones muy inhóspitas. Pero, ¿qué tiene que ver una planta en los Alpes de Europa con nuestra fe? Bien, pausemos un poquito y reflexionemos sobre las palabras de Pablo en Hebreos capítulo 10, el versículo 35. Hebreos 10:36, más bien, 10:36. Porque ustedes tienen necesidad de aguante. Aquí el apóstol Pablo claramente dice que un cristiano tiene que tener el aguante. Jesús, poco antes de esto, explicó la importancia del aguante. Sus palabras registradas en Lucas capítulo 21 y versículo 19 enfatizan por qué necesitamos o por qué es importante el aguante. Lucas 21, 19, Jesús dijo, mediante el aguante de parte de ustedes adquirirán sus almas. De esto se desprende que si queremos ganar la vida eterna, tenemos que tener aguante. ¿Y quién negaría el hecho de que hoy día necesitamos aguante? Tantas cosas afligen al pueblo de Jehová. No importa si somos jóvenes o niños, si somos adolescentes, adultos o personas mayores, diariamente nos enfrentamos con situaciones que requieren que aguantemos. Algunas enfermedades terribles, otras persecución. Los jóvenes oposición, mofa y burla, tentaciones a la inmoralidad y al asunto de drogas. Todos. También predicamos de casa en casa. Hablamos con la gente que es apática. No se interesa. No tiene interés en Dios ni en sus propósitos. Aprender a aguantar bajo estas condiciones, hermanos, es sumamente importante. ¿Por qué? Porque vivimos en los tiempos que Jesús describió que son muy, muy difíciles. Y Pablo en su segunda carta a Timoteo capítulo 12 versículo 13 dice que no van a mejorar. Sí, Pablo dice los hombres inicuos e impostores avanzarán de mal en peor, extraviando y siendo extraviados. Para que nosotros entonces podamos aguantar, vamos a analizar un poco algunas características de la planta siempre viva. Es interesante que un erudito explicó que la palabra griega que el apóstol Pablo utilizó para decir, o para la palabra aguante en español, describe la habilidad de una planta que tiene la habilidad o que vive bajo condiciones
o circunstancias muy desfavorables. En otras palabras, la habilidad que una planta tiene de vivir bajo condiciones difíciles se traduce aguante en el griego y el español. Interesante también, la Nueva Enciclopedia Británica explica que el nombre siempre viva se dio a esta planta debido a que, según la enciclopedia, porque tenía resistencia al frío y el calor por su durabilidad en condiciones muy inhóspitas. En otras palabras, la planta resistía, tenía mucho aguante en relación con condiciones muy inhóspitas. También el nombre científico de esta planta es sempervivum, que también se puede traducir siempre vivo, siempre viva. Ahora, esta planta crece en las montañas, lugares muy inhóspitos de los Alpes de Europa, batidas por el viento, por el frío, por la lluvia. Y lo que es más interesante, no hay casi nada de tierra fértil donde existe esta planta. La temperatura en esta área donde vive esta planta puede bajar unos 35 grados centígrados en menos de 24 horas. Y sin embargo, la planta sobrevive. De hecho, hasta prospera en estas condiciones. ¿Cuáles son algunas de las características de esta planta, entonces, que quizás nos ayudarían a vivir en un mundo muy hostil? Abatada por, nosotros somos abatidos por vientos, por tormentas de este sistema de cosas. Vamos a ver entonces cómo sobrevive esta planta. Primera cosa, miramos a sus raíces. Sus raíces son muy delgaditos, crece, como ya mencioné, en los peñascos de los Alpes, pero no hay tierra fértil ahí. Hay muchas grietas en las rocas por el cambio de temperatura. Entonces esta planta manda sus raíces profundamente en las grietas de las rocas y se agarra en estas grietas buscando la tierra que se filtra cuando vienen las lluvias o cuando se derrite la nieve. Se profundiza muchísimo en las grietas muy finitas de las rocas de los Alpes. Bien, ¿hay algo en esto en cuanto para nosotros? ¿Verdad que hoy día vivimos en un mundo, clima espiritual, por decirlo así, muy inhóspita, donde nuestra existencia, nuestra fe, depende de nuestro agarre a la fe o a algo bien firme, para que nos den sustancia cuando enfrentamos a estas condiciones? Jesús dijo que, esto no es sorprendente, recuerda que en Mateo 10:22 Él dijo que serían objetos de odio entre todas las naciones. Y el apóstol Pablo, volviendo al asunto de fe, nos dijo cómo podemos sobrevivir en estas condiciones, qué necesitamos. En Hebreos otra vez 10 y versículo 38 ahora, Pablo dice, pero mi justo vivirá a causa de la fe. Así entonces, para sobrevivir en este mundo injusto, tenemos que tener una fe bien arraigada en algo sólido. En lo que Pedro llama la masa de roca. ¿Cuál es esto? Bueno, Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, dice que Jehová es nuestra roca.
Y note cómo el salmista describe a Jehová y noten las similitudes de esta descripción a las condiciones en que vive la planta siempre viva. Salmo 18. Salmo 18 y versículo 2 habla de esta forma. Salmo 18:2 dice: Jehová es fuerte y el proveedor de escape para mí. Mi Dios es mi roca, en él me refugiaré. Mi escudo y mi cuerno de salvación, mi altura segura. Notan, reconocen muchas palabras que describen condiciones o lugares o situaciones en que vive y sobrevive la planta siempre viva. Así entonces, Jehová es nuestra roca. Nuestra fe tiene que estar basada en la roca Jehová. Jesús en Mateo capítulo 7 explicó cómo puede sobrevivir una casa. Tiene que estar construida. Una persona sabia construye su casa sobre un fundamento sólido, una roca. Mientras que él dice en versículos capítulo 7 y 26 en adelante, de que una persona necia construye su fe o su casa sobre cualquier cosa movediza, donde es fácil trabajar. El mundo en la mayoría construye o edifica su fe sobre la arena movediza, por decirlo así. Pero un cristiano tiene que construirlo sobre la roca de nuestra salvación, Jehová Dios. Obviamente esto requiere que conozcamos a Jehová. Y es por eso que el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, en capítulo 4 más bien, Efesios capítulo 4, en versículo 13, él habla de la importancia de conocimiento exacto. Y noten cómo termina esta discusión el apóstol Pablo, explicando el por qué necesitamos la palabra de Dios. Dice, Efesios 4:14, a fin de que ya no seamos pequeñuelos aventados como por olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza, por medio de las tretas de los hombres, por medio de astucia en tramar el error. Así que aquí el apóstol Pablo habla de que necesitamos una fe fuerte en Jehová. David escribió sus palabras registradas en 2 Samuel, registró cómo él vio el asunto de la fe y confianza en Jehová. En 2 Samuel, capítulo 22, 2 Samuel, capítulo 22 y versículo 3. Aquí son las palabras de David. Mi Dios es mi roca, Él me refugiará, mi escudo y mi cuerno de salvación, mi altura segura y mi lugar donde huir, mi salvación de violencia me salvará. Así que entonces, Jehová es la roca. Nosotros tenemos que profundizar las raíces de nuestra fe en el conocimiento exacto de Jehová. Así entonces estaríamos actuando como la planta siempre viva, que se aprovecha de las circunstancias. Ahora, hay otra característica de esta planta viva, siempre viva. Tiene hojas bastante grandes y muy suculentas. Estas hojas almacenan las aguas cuando están disponibles. Coge las lluvias, cuando derrite la nieve, estas hojas suculentas se llenan, se abastecen de aguas que vienen bajando las montañas, pero tienen que cogerlo rápidamente porque estas aguas vienen de paso, no quedan ahí estancados. Ahora, nosotros tenemos una fuente de aguas de vida que podemos sostenernos en tiempos de sequía. Bueno, el mundo
está en una sequía terrible. ¿Pero qué hay del pueblo de Jehová? Bueno, Isaías capítulo 65, versículo 13 dice que hay una abundancia de comida espiritual disponible. Jesús dijo que Él es la fuente de aguas vivas. La vida de Jesús está registrado en la Biblia. Nosotros podemos sacar estas aguas vivas. Y Revelación capítulo 22 y los versículos 1 y 2 dice que hay un río que Jehová provee hoy día de aguas vivas. Y estos son los arreglos que la organización de Jehová provee por medio del esclavo fiel y discreto. Todos los arreglos para nuestra salvación, que incluya el sacrificio de Cristo, conocimiento acerca del reino, todas las provisiones nos vienen del esclavo fiel y discreto como un río de aguas vivas. Pero esas aguas vivas van pasando. ¿Y qué tenemos que hacer? Como las raíces de la planta o las hojas de la planta siempre viva, tenemos que chupar, por decirlo así, a estas aguas cuando están todavía disponibles. Tenemos que almacenar cantidades de las aguas de la verdad para que podamos entonces aguantar el tiempo de sequía. Cuando hay proscripción o cuando vienen condiciones donde no podemos tener acceso a las publicaciones, ni siquiera a veces a la Biblia. Así el apóstol Pablo dice que nosotros hoy día tenemos que chupar estas aguas, tenemos que sacar provecho y crecer en conocimiento, en entendimiento claro. En Efesios capítulo 3, en versículos 17 y 18, nos dice lo siguiente, el apóstol Pablo a todos los cristianos, Efesios 3, versículos 17 y 18, que mediante la fe de ustedes, el Cristo more en sus corazones con amor, para que estén arraigados, establecidos sobre el fundamento, a fin de que sean enteramente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad sobre el fundamento. Así entonces, nosotros tenemos que sacar provecho, hermanos, de ahora mismo, de estas aguas de la verdad. Pero hay otra característica muy interesante del arbusto o planta siempre viva. Esta planta vive en grupitos. Es decir, no es una ramita aquí o una ramita allá, no. Viven en los arbustos y viven juntados en grupitos. ¿Por qué? Bueno, cuando viene el viento, cuando viene la tormenta, cuando viene la lluvia, cuando sopla a una de estas plantas, cuando sopla a un lado, una de las plantas que crece al exterior del grupito recibe toda la fuerza del viento, la tormenta. Y entonces tiende a inclinarse, pero aquí hay otros ramitas que no reciben la fuerza del viento. Y así sostienen. Así entonces, estando juntos, sirven de protección. Una recibe el golpe de la tormenta y de la lluvia y la otra lo apoya con la fuerza de sostenerse recta. Y entonces, ahora, ¿qué hay de nosotros? ¿Nosotros tenemos algún arreglo donde podemos agruparnos, por decirlo así? Donde podemos, algunos que reciben los vientos fuertes de persecución, de algunas persecución o lo que sea? Sí, la congregación, las reuniones. En esas reuniones, en esta congregación, nosotros podemos recibir la ayuda, el apoyo, el sustento. Así que en las reuniones no solamente debemos nosotros ir para recibir el apoyo, pero también debemos dar
el apoyo a nuestros hermanos que están aventados por los problemas de la vida, por las condiciones que le hacen sufrir. En la congregación, Pablo dice que debemos reunirnos para edificarnos, para fortalecernos. Y entonces, ¿cuán valiosas son las reuniones de congregación? Hermanos, si queremos aprender de la planta siempre viva, vamos a seguir agrupándonos en reuniones como estas, en reuniones durante la semana en el estudio del libro, o en grupitos más grandes, como en salones del reino, o en más grandes asambleas, sea de día especial, circuito o de distrito. Todo esto nos enseña la planta siempre viva. Así entonces podemos aprender mucho sobre la importancia de las reuniones, pero debemos esperar que alguien nos obliga o nos convence para ir a las reuniones. Una experiencia muy interesante salió aquí en la Atalaya de marzo de 2002 acerca de una hermana. Como ella apreciaba las reuniones como un oasis de fortaleza, pero tenía un esposo que no era testigo. Ella tuvo una operación muy seria y el médico le había dicho que ella debe tomarlo en calma por un tiempo, no debe esforzarse. Bueno, el esposo lo tomó como no puede salir ni a su predicación ni a las reuniones. Bueno, pasaron algunos días, el relato dice que María quedó muy deprimida. Y cuando ella se fue al médico para su chequeo normal, el médico dice, ¿qué te pasa, María? Está muy decaída, no está mejorando. Y María dice, bueno, echo de menos el compañerismo de mis hermanos, el servicio o especialmente las reuniones. Pero mi esposo no me permite ir a las reuniones. El médico dice, muy bien, voy a resolver esto. Voy a hacerle una receta. Debe ir a 5 reuniones de cada semana, no debe fallar. Aquí está la receta. Ok. La hermana se va a su esposo, le dice, amor, el médico me dio una receta, me dice que estoy muy decaída, necesito fortaleza. Y el esposo lo vio, no hay modo. Entonces, vaya a sus reuniones entonces. Poco tiempo, la hermana se levantó y tenía mucho ánimo, pudo dormir, pudo comer bien y comenzó a sanarse. Ahora, hermanos, ¿qué hay de nosotros? Necesitamos una receta médica para convencernos de resistir a las reuniones regularmente? ¿O debemos nosotros aprovecharnos de las oportunidades de asistir regularmente a las reuniones cuando nosotros podemos todavía hacerlo sin muchas dificultades? Así entonces, la planta siempre viva puede enseñarnos muchas cosas. Nosotros debemos entonces reflexionar. Esta planta tiene otra característica, es muy productiva. Durante cierto tiempo del año florece profusamente. Esto también nos enseña una lección. ¿Qué hay de nuestro ministerio? ¿Es nuestro ministerio productivo? ¿Qué hay de lo que estamos haciendo en el ministerio? ¿Estamos haciendo revisitas, estudios bíblicos? ¿Estamos produciendo algo de los esfuerzos que estamos dando a nuestro ministerio? ¿O sencillamente estamos ahí tocando puertas y buscando puertas en vez de buscar a las personas? La planta siempre vive, puede sernos una lección. Pero muchas veces debemos
dar mucha seriedad a la importancia de aguantar bajo condiciones adversas que surgen de vez en cuando. Muchas veces tal vez nos enfermamos o tenemos que ser operados o algo pase que a veces si no tenemos mucho aguante fácilmente lo usamos como una excusa de no ir a las reuniones o al servicio. Quizás podemos aprender de un jovencito que escribió una carta a un anciano. El jovencito se llama Samuel. Voy a leer la carta, está escrita aquí en su propia mano, un jovencito de 7 años. Fíjense en la fe y la fortaleza de este niño. Dice, buenos días, hermano Lisa. Ayer en la tarde el malo Satanás me hizo que caiga y rompa mi pierna, porque sabe que yo me quiero bautizar. Justo hoy, después de la reunión, quería decirles que deseaba bautizarme en esta próxima asamblea en octubre, para saber cuándo me pudieran hacer las preguntas sobre, porque ya este mes de septiembre, dice, cumplo 5 meses de publicador. Este accidente, dice este jovencito, no me impedirá realizar mi meta, pues en impedirá lo pone entre comillas. Por eso dice, pues cuento con la ayuda de Jehová, y le dice Jehová en letra bien grande. Pronto quiero ser precursor. Una de las experiencias que me ha hecho comprender la importancia del bautismo y el precursorado es la experiencia de la hermana Sandra Cohen, que en la atalaya, aunque él puso despertar 1 de marzo, pero realmente es la atalaya 1 de marzo 92. Claro, que ella se bautizó a los 6 años y luego tomó el precursorado. Y pasando los años llegó a ser una ejemplar misionero de tiempo completo. Hermano Lisa, si usted desea visitarme en mi casa, mi dirección es y da su dirección. Estoy mandando mi informe del mes de agosto con mis hermanos. Me despido con mucho cariño de usted y su esposa Samuel del Valle. Un niño de 7 años de edad, determinado de cumplir con su deseo. Excelente ejemplo de aguante, ¿verdad? Qué ejemplo para todos nosotros. Pero para poder lograr éxito en ese sistema, es muy importante, hermanos, tomar en cuenta que no debemos intentar de hacerlo a solas. Por nuestra propia cuenta, nuestro propio esfuerzo, no lo vamos a lograr. Para aguantar, como hemos aprendido ya hasta ahora, necesitamos la ayuda. Y sabe que el apóstol Pedro dice que nosotros pertenecemos a una asociación de hermanos, ¿verdad? ¿Podemos nosotros aprovecharnos de algunas cosas relacionadas con esta asociación de hermanos? Tal vez nos ayudaría a analizar los gansos canadienses. No sé si pasan aquí por encima de Venezuela o no, pero en el norte, en Canadá, donde yo vivía, en muchas partes del mundo, los gansos canadienses migran del Suramérica, por aquí en alguna parte van, o yo creo que hasta Argentina o Chile, y después migran hasta el norte de Canadá y Alaska en el verano. Si usted ha visto esto, si tal vez no lo han visto personalmente, lo han visto en la televisión, ¿verdad? Usted ha notado que estos gansos siempre vuelan en la forma de una V. ¿Notar esto? Muchos otros pájaros lo hacen también, pero sobresalientes son los gansos canadienses. Hay algo en esto que nos enseña algo. Vamos a ver algunas lecciones o unos hechos en cuanto a esos gansos y vamos a ver si hay algunas lecciones para nosotros. Primeramente, ¿por qué vuelan
en una forma de B? ¿Por qué no vuelan en una línea recta? Bueno, por instinto, los gansos se dan cuenta que si vuelan en la forma de una V, el ganso que va adelante, al mover sus alas, causa una corriente de aire que tienda a levantar el ganso que está detrás de él un poquito. Y el ganso subsiguiente, detrás de cuando mueve sus almas, forma como un corriente de aire que levanta, así sucesivamente hasta el final de la punta. En otras palabras, los gansos que sigan el liderazgo del primero reciben provecho si se mantienen en línea. Reciben el provecho de la corriente que ella les levanta. Y es más fácil para ellos. Ellos pueden volar por más tiempo, sin tanto esfuerzo que si estuvieran por su cuenta volando al lado del grupo de gansos. ¿Qué es la lección para nosotros? Bueno, la lección es que es un hecho. Cuando personas que viajan o hacen algo en cooperación de otras personas, logran más. Es decir, por decirlo así, le da más kilometraje, con menos esfuerzo. Nos beneficiamos de los asociados nuestros, los que están. Podemos dar como si fuera un empujón a otros. Cuando una persona está subiendo una montaña, es muy difícil, pero si 2 o 3 están, uno está jalando, otro está empujando, y entonces logran hacerlo más fácil. Entonces, en este viaje migratorio que nosotros tenemos, de este viejo mundo hacia el nuevo mundo, estamos aprovechando, hermanos, de la ayuda, de la asociación de nuestros hermanos. Por medio de estar cerca de ellos, sacamos provecho de los esfuerzos de otros hermanos en nuestra congregación. Si nosotros lo hacemos, estaremos copiando el ejemplo de los gansos canadienses. Pero hay otra lección número 2, o hecho número 2. Cuando un ganso sale de la fila, inmediatamente se da cuenta que algo anda mal. Tiene que esforzarse más para mantenerse al paso con los otros gansos. ¿Por qué? Porque ya no recibe el beneficio de la corriente que lo empuje un poquito para arriba. ¿Qué hace este ganso? Rápidamente trata de buscar cómo meterse, pero lamentablemente la brecha ya se cerró. Y normalmente tiene que ir hasta el final de la fila. Ahora, ¿hay una lección ahí para nosotros? Si nosotros queremos avanzar progresivamente hacia la meta del nuevo mundo, en este curso migratorio que tenemos que mantenernos en fila, junto con la congregación y la organización de Jehová. Si acaso salimos por algún error, ¿qué debemos hacer? Rápidamente buscar cómo volver. Ahora, posiblemente si es un error grande, no vamos a volver a nuestro puesto anterior. Si fuéramos un anciano o siervo ministerial o precursor, tal vez tenemos que ir al final de la fila otra vez y comenzar. Porque cada vez que cometemos un error, hay ciertos resultados y efectos negativos. Pero todavía seguimos adelante, no nos desanimamos porque hemos cometido un error, que hemos salido de la fila. Así entonces, hermanos, aprendamos de los gansos canadienses, en este caso en otro punto. Esa era la lección número 2. Hay otro hecho número 3. Cuando el primero, el ganso o la gansa, en la punta, se cansa, se va para arriba y el otro cierra la brecha y se va hacia atrás, porque casi por el último es más fácil.
¿Qué lección hay en esto? Bueno, los gansos comparten la responsabilidad del liderazgo. Así entonces, especialmente los ancianos y los siervos ministeriales, podemos aprender algo, ¿verdad? En cuanto a la lección. Los gansos lo hacen por instinto, comparten la responsabilidad y cogen a veces el trabajo más duro, pero cuando notan que ya no pueden mantenerse al día, rápidamente ceden y dejan a otro ayudarlo o coger este puesto. Así entonces, ancianos, siervos ministeriales, ustedes todos aquí son ancianos, los varones, ¿están dispuestos ustedes a ceder y compartir su puesto de responsabilidad? ¿Están entrenando a los siervos ministeriales u otros en la congregación a llevar la delantera cuando sea necesario? Es algo en que todos debemos pensar seriamente. Hay otro hecho muy interesante. A medida que los gansos vuelan en formación, los gansos de atrás dan un graznido. Y como mencioné, generalmente son los gansos de atrás. ¿Por qué lo hacen? Bueno, los que han estudiado esto dicen que parece que esto anima a los gansos que están adelante, que están diciendo, aquí estamos, adelante, adelante, estamos aquí para apoyarlo, estamos tras de ustedes. Entonces, el ganso que está ahí, cada vez hace este graznido y entonces anima a los que están adelante. Muy bien. Una lección para nosotros. Cuando nosotros hacemos este graznido o cuando nosotros graznamos, ¿es algo que anima a nuestros hermanos o los desanima? Cuando hablamos, ¿los desanimamos o los fortalecemos? Una lección muy importante, ¿verdad? Pablo dice en Colosenses capítulo 3, o no, más bien Colosenses capítulo 4 de Colosenses y versículo 6, lo siguiente. Colosenses 4:6, Pablo dice, que su habla siempre sea con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben dar una respuesta a cada uno. Así entonces debemos pensar seriamente, hermanos, cuando nosotros conversamos con nuestros hermanos, sea en un grupo de 1 o 2, cuando nos reunimos en una reunión de familia o de compañeros, animamos a nuestros hermanos, damos encomio a los ancianos, a los siervos ministeriales que están en sentido espiritual delante de nosotros, llevando la delantera. Graznamos de una forma positiva o siempre estamos criticando a los hermanos. Mire, no lo hizo esto, no hacía esto, no me gusta esto, ¿qué hay de esto? Etcétera. Podemos aprender, ¿verdad? Aprendamos de los gansos canadienses y cuando hablemos o no hablemos positivamente para animar. Hay una lección más, un hecho número 5. Se ha observado que cuando uno de los gansos es herido o se cansa que no puede seguir o se enferma o algo, han notado que 2 gansos acompañan al ganso que está enfermo o herida hasta la tierra y se descansan allí y no abandonan a aquel ganso o gansa hasta que se cura o se muere. Si la ganso se cura, entonces se levantan y se unen a otro grupo de gansos que están volando. O si la gansa se muere, entonces vuelven con el otro grupo. Pero son leales. No abandonan a su compañero de vuelo. ¿Qué hay de nosotros? Muchas veces nuestros hermanos se enferman, están heridos.
tomemos tiempo, hermanos, para acompañarlos, por decirlo así. Pon visitas de estímulo en sus casas. ¿Lo hacemos solamente un día o dos y después lo abandonamos? ¿O seguimos cuidándolos? Tal vez llevándolos algo de comer, llevándolos algunas experiencias de las reuniones, grabando un programa tal vez de asamblea o de reunión y en forma de cassette y tocando o trayendo algo así para que ellos animen. Otra lección muy importante, hermanos, que podemos aprender de estos gansos canadienses. ¿Verdad que ha sido interesante analizar entonces a estos gansos tan interesantes y cómo ellos pueden enseñarnos una lección en muchas diferentes formas? Obviamente, como ya hemos hablado, necesitamos la fuerza, la resistencia y el aguante si queremos lograr la meta de la vida eterna. Nuestra fe tiene que ser de tal calidad que no cede, que no muere bajo mucha presión. Si vamos a terminar la carrera, necesitamos la fuerza, la resistencia, el aguante. O en otras palabras, necesitamos una fe bien arraigada, una fe bien fortalecida para que podamos seguir adelante. Quizás tenemos tiempo para analizar una cosa más que nos enseña algo de tener un punto de vista correcto sobre las pruebas que a menudo tenemos que enfrentarnos. Casi siempre pensamos en lo negativo de una prueba. Pero ¿sabe, hermanos, que cada prueba tiene muchas cosas positivas para nosotros? Quizás podemos entender esto más claro si analizamos algo muy, muy antiguo. Si analizamos los barcos o los veleros de los vikingos. Saben que la historia, y han estudiado esto, dice que en una tormenta en alta mar, la primera cosa que señala el naufragio de un barco velero es la quiebra del mástil principal. Con el mástil principal quebrado, segura un naufragio y quizás la muerte de todos los marineros. Hace muchos siglos, los vikingos construyeron barcos veleros que eran famosos por su fuerza, por su durabilidad. Pudieron aguantar las tormentas violentas del alta mar nórdico. Y el mástil principal pocas veces se quebraba y causaba la muerte de sus marineros. Ahora, ¿por qué? Bueno, se ha analizado esto a través de los siglos y se han dado cuenta que los vikingos usaron primeramente todo material en sus veleros de primera calidad. Nada de segunda mano, ninguna tabla o cosa que tenían defecto. Todo era casi perfecto. Pero lo más importante fue el mástil principal. Se dice que los vikingos iban a la orilla del mar, generalmente al mar que se daba hacia el norte, y buscaban entre los árboles que crecían expuestos a los vientos, a los tormentos de la nieve y de la lluvia. Y ellos buscaban en los árboles a la pura orilla del mar. No se metieron dentro del bosque. No. Seleccionaban los árboles que estaban en la pura orilla. ¿Por qué? Porque no importaba solamente el bonito tamaño o la forma del árbol para servir de su mástil principal. Se daban cuenta que estos árboles, cuando eran arbolitos pequeños,
comenzaron a recibir la fuerza, los golpes del viento, de la lluvia y de todo. Y estos árboles que crecían en la orilla eran más fuertes. Difícilmente se podría quebrar este árbol. Así que ellos entonces usaron estos para su mástil. Ahora, ¿qué es la lección para nosotros? Bueno, los vikingos usaron entonces los árboles que habían aguantado, que habían resistido muchas pruebas por muchos años. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que estos árboles eran más fuertes. Se habían desarrollado una fortaleza que los árboles allá dentro del bosque nunca habían desarrollado porque no tenían razón. Estaban protegidos. Estaban creciendo tranquilamente, sin los efectos de los negativos de los alimentos. Entonces, la conclusión de todo es esto. Hablamos de nosotros ahora. Los conflictos, las pruebas, las adversidades, los desafíos en nuestra vida. Si nosotros los aguantamos, nos hace mejores cristianos, nos hace más fuertes, más resistentes. Y en esta forma podemos aguantar con seguridad las pruebas que están seguros de venir antes de que venga el fin de este sistema de cosas. La calidad de nuestra fe ha sido refinada cuando pasamos por las pruebas. Estamos leyendo últimamente muchas de las experiencias de nuestros hermanos de Ucrania, de Polonia, de Rusia, de todos los países de Europa oriental. Y hemos visto que ellos pasaban años tras años, primero con Hitler, después 30 años con el comunismo. Y los hermanos salieron victoriosos. ¿Por qué? Porque se habían fortalecido. Así entonces, hermanos, también de los vikingos podemos aprender una lección muy importante. No pensemos solamente en lo negativo acerca de las pruebas. No, hagamos lo que, captemos el punto del discípulo Santiago. Santiago capítulo 1, y los versículos 2 y 3. Santiago nos dice, Santiago 1, 2 y 3, considérenlo todo gozo, mis hermanos, cuando se encuentran en diversas pruebas, puesto que ustedes saben que esta cualidad probada de su fe obra aguante. ¿Captaron el punto? Las pruebas, las adversidades, las dificultades que nos enfrentamos mejora la calidad de nuestra fe. Si nosotros estamos determinados como Samuelito a no dejar que este malo Satanás nos desvíe con un propósito que tenemos de ganar la vida, porque el aguante nos asegura la vida eterna. Bien, un repaso muy breve. Aprendimos de la planta siempre viva, que es un ejemplo para nosotros y indica que para sobrevivir con éxito en este sistema de cosas, en el mundo lleno de situaciones extremadamente adversas, difíciles, logramos más si aprovechamos cada oportunidad de fortalecer nuestra fe, de profundizar nuestras raíces con el conocimiento exacto, de confiar en la roca Jehová y el fundamento de nuestra fe, su Hijo Cristo Jesús, que Jehová nos ha dado, sobre el cual podemos edificar nuestra fe. Aprendimos de los gansos canadienses también,
que no podemos lograrlo a solas. Necesitamos los hermanos, compañeros de nuestra congregación. Necesitamos la fortaleza y la ayuda. Necesitamos el levantamiento que nos dan. La cara, sonrisa y habla estimulante de nuestros hermanos para poder aguantar situaciones. Analizamos la razón por qué el mástil de los veleros de los vikingos fue tan fuerte. Resistía por años el viento, las tormentas de lluvia y el frío de la nieve del mar nórdico. Y aguantó cuando se enfrentó con la prueba final. Hermanos, el apóstol Pablo escribió a los cristianos hebreos, en Hebreos 10:36, que es el tema de nuestra consideración, porque ustedes tienen necesidad de aguante, para que después que hayan hecho la voluntad de Dios, reciban el cumplimiento de la promesa. Jesús dijo en Mateo 10:22, el que haya aguantado hasta el fin, será salvo. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, que cada uno presente aquí hoy y muchos más en nuestras congregaciones alcancemos esta meta juntos si aguantamos juntos.